Aleluya, gloria a Dios. Somos adoradores de nuestro Padre en los momentos buenos y en los momentos complicados, hermanos. Y ese debe ser un estilo de vida y una convicción que debe de estar realmente en nuestro corazón. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios por su amor y misericordia. Amén, porque Él es fiel. Y lo cantábamos ahorita. Dios es fiel. Y hemos estado hablando ya varios meses de detalles que tienen que ver mucho, hermano, con nuestra identidad en Dios, lo que somos en Dios, lo que Dios es en nosotros, lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Y también hemos hablado de cómo el enemigo no quiere que se complete el propósito o los propósitos de Dios en la vida de cada uno de nosotros. El enemigo no quiere que se lleven a cabo esos propósitos que son tan importantes, hermano. ¿Sí? ¿Sabes que Dios tiene propósitos bien fuertes para tu vida? Algunos ya se han cumplido, otros se están cumpliendo y la mayoría están por cumplirse, hermanos. En cada uno de nuestras vidas. Es muy importante que entendamos que son propósitos importantes porque son para bendición nuestra, para bendición de los nuestros y para bendición de muchos, ¿sí?, que están allá afuera. Propósitos divinos, propósitos eternos. Y lo que el enemigo está siempre tratando es buscando artimañas, estrategias, maneras de que desviemos nuestra atención para que abandonemos ese llamado y esos propósitos de Dios. Problemas en todas partes, situaciones de todo tipo, hermano. Todo con un solo enfoque: que abandonemos a Dios, que abandonemos sus propósitos, que no se cumplan, que no se lleven a cabo. ¿Sí? Las trampas y las estrategias del enemigo, hermano, siempre son las mismas. Las vemos en la palabra de Dios, las vivimos aquí. Las vivimos en nuestra vida, con nuestros hijos, en el matrimonio, en todas partes. ¿Sí? Pero no porque sean las mismas dejan de ser tan efectivas en muchas personas. Son las mismas, pero siguen surtiendo efecto en muchas ocasiones. Y yo oro a Dios para que nosotros como iglesia, ¿sí?, para que tu vida no sea llevada y arrastrada por estas estrategias del enemigo, para que no seamos engañados por el enemigo, hermano. Y una de estas estrategias son nuestras debilidades. Las debilidades. ¿Cuántos tienen debilidades, hermanos? Todos tenemos debilidades. Todos somos débiles en cosas que no queremos que los demás se enteren. ¿Sí? Hay algo que viene ahí en el libro de Hechos 9:15, que es bien tremendo y que todavía no abra su Biblia. Nada más, o si la va a abrir, ponga ahí una hojita o algo, no lo pierda. Porque ahorita no vamos a hablar de este siervo. Pero le voy a leer el versículo. Dice: el Señor dijo: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Cierra tus ojos. Padre, yo te pido en este día, Señor, que guíes mi vida, Señor, para expresar de manera correcta, Padre, tus ideas, Señor, las ideas de tu palabra, Señor. Que sea tu fortaleza, tu dirección, Señor, y toda mi dependencia es en ti, Padre. A ti la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Nuestras debilidades. A lo largo y ancho de la palabra de Dios encontramos siervos que estaban llenos precisamente de debilidades. Y no me refiero a debilidades de que, es que los tacos de carne asada son mi debilidad. No, de ese tipo de debilidades no. Las cosas que son parte de lo que somos, de nuestro ser, hermano.
y que sabemos que somos débiles, incapaces de hacer ciertas cosas. Son debilidades que vivimos. Moisés, el siervo de Dios, aquel instrumento poderoso de Dios que fue utilizado para liberar una nación completa de la esclavitud, él luchó contra sus incapacidades. Él luchó contra sus debilidades. Fíjese nada más de qué manera es esto. Lo primero que le mandó Dios, acompáñame a Éxodo 4:10. ¿Recuerda que andaba Moisés con sus ovejitas ahí en medio del desierto? Se acercó al monte de Dios. ¿Y qué fue lo que se encontró Moisés? Una zarza que era lo extraño, que ardía, se estaba quemando la zarza. O sea, había fuego, había fuego, mas no se estaba consumiendo, no se quemaba. ¿Sí? Todos conocemos esa historia. Hasta hay un canto, ¿verdad?, de los niños, que dice: allá en el monte Oreb la zarza ardía y no se consumía. ¿Sí? ¿Se lo saben los de aquí? Ya todavía no se lo saben. Próximamente se lo van a aprender. ¿Sí o no, Monse? Y digo próximamente, hermano, porque prepárese, porque van a comenzar las misiones de niños en casa. Gloria al Señor por esto. Entonces, Moisés estaba ahí y lo primero que Dios le manda a hacer, usted va a recordar esto conmigo. ¿Qué le dijo a Dios a Moisés? ¿Ve y abre el mar? No. ¿Ve y envía las plagas? No. ¿Qué era lo primero que tenía que hacer Moisés? ¿Ir a qué? A hablar. A hablar. ¿Qué problema hay en eso? Alguien que, no sé, estudia leyes, alguna que es secretaria tal vez, alguien que trata con mucha gente, hablar con otras personas es lo más fácil. Hay gente que habla mucho, ¿sí? Hay gente que sabe expresarse en público. Hay gente que de la nada se sienta en el camión y ya a los 3 minutos ya está platicando ahí, y el otro día le está platicando toda su vida y ni lo conoce. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son muy buenos para hablar. Hay otros que son muy buenos para escuchar, hermanos. Tiene que haber un equilibrio en esto. ¿Quién es bueno para hablar? Debe ser bueno para escuchar. Porque Moisés, antes de ir a hablar, lo primero que hizo fue escuchar la voz de Dios. Y usted y yo debemos ser buenos. Mire, si somos malos para hablar, ¿qué importa? Pero cuidado cuando seamos malos para escuchar la voz de nuestro Padre eterno. Amén. Y lo primero que le dice, ¿sí?, es: vas a ir a hablar y a decir. Y el otro dijo: ¿cómo, Señor? ¿Sí? ¿Qué dice el versículo 10 ahí en Éxodo 4? Dice: entonces dijo Moisés a Jehová, y fíjese con signos de admiración: ¡ay, Señor! Nunca he sido hombre fácil de palabra. Normalmente el hombre es más difícil a veces para comunicar. Si ahorita mi hermano Alfonso dice: uno lo trae aquí, ¿verdad? Digo, no lo dijo literalmente así, pero más o menos es la idea. Uno lo trae aquí, pero no sabe cómo expresarlo, ¿verdad? Que le faltan a uno palabras siente uno el amor, o siente pero se queda uno ahí. Bueno, Moisés era de ese tipo, ¿sí? Le dice: nunca he sido hombre fácil de palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla. ¿Ha conocido una persona tarda en el habla? Quiero hacer una pausa aquí. Yo he conocido un par de personas que son tardos en hablar. No sé, no es el caso, pero por ejemplo, Samuel.
Oye Samuel, ¿cómo ves? ¿Qué opinas de lo que está sucediendo ahorita en el país? Y se queda Samuel. Pues yo creo que pues va bien, ¿no? Este es un problema, creo que es hasta un síndrome, no sé cómo le llaman, ¿sí? Esa persona es tarda para hablar. Yo he conocido 2 personas así. Está platicando usted y luego, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Y el otro se queda. Pues bien. O sea, no sé, como que se le va el wifi. ¿Sí me explico? Y de ninguna manera, o sea, con todo respeto. Pero hay personas que son tardas para hablar. Y Moisés, hermano, era tardo para hablar. Porque siempre enfatizamos nada más que era tartamudo. Pero él no era bueno para dar respuestas inmediatas. Sabes que mi esposa está aquí preguntando, a ver, ¿y quién hizo esto? Y luego sale alguien ahí, fulano. Mal. No, pero no se fije, maestra, en la exactitud, en la precisión, sino en la velocidad en la que le contesté. ¿Verdad? Moisés era tardo para hablar, o sea, él tenía que darle vuelta a las cosas, o sea, era tardo para responder, hermano. ¿Sí? Dice, soy tardo en el habla y luego todavía torpe de lengua. Todos, hermanos, o muchos batallamos con ciertas letras, con ciertas palabras. Dígame si no es cierto. ¿A poco no batallamos a veces con la R en ciertas palabras? Con la D, no sé. Y estamos ahí y no nos sale la palabra que es. Y la tiene uno que casi hasta gritar para que te salga. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces nuestra lengua es torpe. Bueno, Moisés se considera que era una persona tartamuda, hermano. Y luego todavía tardaba para desarrollar la idea y luego tardaba para comunicarla. Dígame si eso no era una debilidad. Y Dios, precisamente, ¿qué era lo que le estaba pidiendo? Que hablara. Moisés sabía que no era capaz de llevar a cabo de la mejor manera lo que Dios estaba mandándole. ¿Sí? Dios quería que fuera a hablar con el hombre más importante del mundo, hermano. ¿Quién será el hombre más importante del mundo ahorita? El que usted considere que Dios le dijera, a ver, Emilia, ve a hablar con Trump. Y ahí va la hermana Emilia, ay Señor. Sí. No, y todavía dile que está mal y que se arrepienta y que deje entrar a todos los mexicanos. Porque algo semejante fue lo que le dijo Moisés al faraón. ¿Qué fue lo que le fue a decir? ¿Sabes qué? Arrepiéntate y deja ir a mi pueblo. Y Moisés, la incapacidad de Moisés, la más grande de todas. Moisés era bueno para los catos, hermano. Cuando conoció a su esposa, ¿sí? La conoció porque su esposa junto con sus hermanas eran pastoras de ovejas. Y unos ladrones estaban robando a unas mujeres y Moisés las vio, ¿sí? Y desde lejos Moisés solo fue y órale, vénganse chiquitos. Y dio uno por uno y en bolita como quieran. Y defendió ahí a la chiquilla. Eso es todo. Y el otro que dijo, ay, mi héroe. ¿Sí? No es cierto, esto no lo dice la Biblia. Pero sí fue a pelear. Era muy bueno por los trancazos, Moisés, hermanos. Pero para hablar no. Iba a preguntar cuántos son buenos para los trancazos y para hablar no, pero mejor no nos metamos en ese tipo de complicaciones.
Y Dios le dice, ve a hablar, y con el hombre, no cualquier persona, con el más importante. Y todavía ve y dile que deje a mi pueblo, que salga a adorarme al desierto. Imagínate la incapacidad, lo incapaz que se sentía Moisés de llevar a cabo esa misión. ¿Sí? ¿Qué acaso hasta no le parece hasta una ironía eso? ¿Qué acaso no es lo más ilógico que escogiera a Moisés para esto? Pero recordemos algo bien hermoso, hermanos. Que cuando Dios llega buscando a un hombre, que cuando Dios escoge a alguien, no lo escoge por sus fortalezas, sino que lo escoge por sus debilidades. ¿Dios te ha escogido a ti? ¿No crees que te ha escogido por lo bueno que eres o por las fortalezas que tienes? Dios te escogió por las debilidades que tienes. Nos escogió por las debilidades que tenemos. ¿Por qué? ¿Qué le dijo Dios a Pablo? Mi poder se perfecciona en tus debilidades. ¿Qué es lo que voy a usar? Tus debilidades. Dios no usa tus fortalezas, hermano. Dios usa tus debilidades, mis debilidades. ¿Para qué? Para que el vaso de barro, para que la atención no sea puesta en el vaso de barro, sino en el tesoro que está dentro del vaso de barro. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso, hermano? ¿Ven? Porque muchos no estaríamos aquí si no fuera así. Gloria a Cristo. Moisés, con lo primero que tendría que luchar era con su propia lógica, ¿sí? Con sus pensamientos. No voy a poder, no voy a poder, no voy a poder, no voy a poder, voy a tartamudear, me va a matar, me va a pasar esto. Los pensamientos, nuestra lógica. ¿Por qué? Porque Moisés estaba consciente, ¿sí?, que su principal debilidad era la comunicación verbal. Y él tenía que ir a hablar, hermano, con ese hombre. Ahora, las debilidades causan inseguridades. Qué tremendo, hermano. Pero todos tenemos inseguridades. ¿Sí? En el matrimonio, ya después de que hemos vivido con el esposo o la esposa, nos empezamos a dar cuenta que es cuando realmente se empieza a conocer un matrimonio. Cuando ya se casaron, cuando empiezan a vivir, a convivir juntos. Y empezamos a darnos cuenta de las debilidades de la otra persona. ¿Sí? Pero por el amor que Dios ha puesto, no usamos esas debilidades en contra de esa persona, sino que al contrario, tratamos de ayudar a esa persona. Moisés, él conocía sus debilidades y las inseguridades, hermano. Y todo esto a veces el enemigo lo utiliza en contra nuestra como una estrategia para que no avancemos y no cumplamos lo que Dios nos ha llamado a hacer. Si usted hubiera sido Moisés, sea honesto y honesta, ¿sí? Adolescentes, hermanos, hermanas. Si hubiera sido Moisés y hubieras estado ahí frente a la zarza escuchando a Dios y todo eso, porque Moisés todavía aparte se defendió, todavía le ponía peros a Dios y le decía, pero es que, y Dios le decía, no, pero es que yo te voy a ayudar, pero es que esto no, y Dios le respondía, no, así. ¿Sí? Y al ver que ya no tenía salida, ¿sí?, usted se hubiera quedado ahí, o se hubiera puesto de pie, se hubiera puesto las sandalias, porque acuérdense que Moisés se las quitó, ¿verdad? Estaba en el lugar santo, se hubiera sacudido ahí las rodillas y hubiera dicho, bueno, Dios, con permiso. ¿Cuántos de nosotros no hubiéramos hecho eso? Mucha gente, hermano, muchos cristianos alrededor del mundo lo han hecho. Al momento de tener que enfrentar tus inseguridades y decir, Señor, lo voy a hacer sabiendo que soy el menos capacitado para hacerlo, pero lo voy a hacer nada más porque tú me estás diciendo que tú vas a ir conmigo y que vas a respaldar lo que voy a hacer en tu nombre, porque tú me lo estás mandando. Esos corazones está buscando el Señor. Y esta estrategia, hermano, es usada en nuestra contra por parte de Satanás.
El enemigo quiere detenerte en tu servicio a Dios, basado en tus debilidades y en tus inseguridades. Todos las tenemos. Y el enemigo a veces provoca situaciones en las que florezcan de una manera tan grande que parecen gigantes, hermanos, que se ponen enfrente de nosotros para obstaculizar nuestro servicio a nuestro Padre eterno. ¿Sabe cuántos millones de gente había en aquella época cuando Moisés vivía? ¿Alguien lo sabe? Yo tampoco. ¿Sí? Pero eran muchos. Dios pudo usar a cualquiera, hermano. Pudo usar a un gran orador muy elocuente, con mucho carisma y mucha personalidad. Alguien que estuviera en una posición política y social muy prominente dentro de Egipto. Pero allá Moisés andaba solo en medio de un montón de ovejas. ¿Sí? ¿Cómo huele en medio de los rebaños de las ovejas, hermano? Pues Moisés ya olía a eso, imagínense. Tantos meses, iban por meses. ¿Sí? Y todo maloliente Moisés por fuera, pero en su corazón, con todas sus debilidades, hermano, Dios puso su mirada en él y no lo escogió a todos los demás, aquellos prominentes políticos o ¿cómo se les llama ahora a las personas estas que andan en la sociedad y que se hacen famosos en el internet? Tienen un nombre. Gente que vive de nomás de la pura fama. ¿Cómo? Bueno, son youtubers, bueno, influencers es una característica, pero son de la sociality, tiene un nombre, a ver si al rato me acuerdo. ¿Está? Bueno, como estrella, ¿sí? ¿Sí? Dios pudo haber escogido a alguien muy famoso, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque Dios estaba buscando a alguien que tuviera precisamente, ¿sí?, la incapacidad y la debilidad para poder utilizarlo. Por eso le dije ahorita, Dios no está buscando hombres o mujeres capacitados. Dios está buscando gente que tenga debilidades. Porque en esas debilidades Él va a manifestar su poder. Y la gloria, ¿sabe quién va a terminar por llevársela? Dios solamente. Y no nosotros, ni nadie. Y a Él toda la gloria por esto. La estrategia del enemigo, hermano, que está utilizando para detener tu vida es muy variada. Para detener los propósitos de Dios para ti es muy variada. ¿Cuál es tu debilidad? Yo no la sé, Dios la sabe. Pero siempre, hermano, Satanás va a tratar de decirnos: tú no sirves, tú no vas a poder, no la vas a hacer el ridículo, se van a burlar de ti, no te van a querer, etcétera, 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 lo que sea, hermano. El enemigo te debe haber dicho otras cosas que ni se me puedan ocurrir a mí. Pero con todo y todo, lo que Moisés decía: pero es que yo no puedo, es que yo no sirvo, es que yo no voy a hacerlo. ¿Sabe qué? Con todo y todo, ¿sí?, Dios lo escogió a él. No escogió a Aarón, su hermano, que sí era bueno para hablar, que a fin de cuentas fue quien acompañó a Moisés. ¿Sí? Dios no lo escogió a Aarón. No escogió a algún otro líder de Israel, al sacerdote o a alguien muy importante del pueblo de Israel. Alguno de los ancianos, disculpen, no sacerdotes, sino alguno de los ancianos de las distintas tribus. No escogió a ninguno de ellos. Escogió a Moisés. ¿Sí? Y qué hermoso es nuestro Dios, hermano. Porque cuando Dios nos ha escogido, no es por nuestras capacidades, sino es por nuestras incapacidades. Y yo alabo a Dios por eso. Porque es muy probable, hermano, por lo menos en mi vida, que haya mucho más incapacidades
que capacidades. ¿Sí? Y yo le doy gracias a Dios, porque toda la gloria le pertenece a mi Padre eterno. Otra estrategia, hermano. Somos instrumentos escogidos por Dios, pero el enemigo siempre está tratando de que no se cumplan los propósitos de Dios. Y otra estrategia que Satanás utiliza, hermano, fue la que usó con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no era alguien que pudiera estar muy orgulloso de su pasado. Y el pasado de Pablo fue algo que el enemigo trató de usar en su contra durante toda su vida. Pablo hizo cosas terribles. Cometió pecados tremendos, hermanos, el apóstol Pablo. Recuerde que Pablo, o Saulo, ¿sí?, era un incansable perseguidor de la iglesia de Cristo. Por mucho tiempo había perseguido a los hermanos de la iglesia. A nuestros hermanos en Cristo los persiguió, los torturó, los metió a la cárcel y hasta los asesinó. ¿Sí? Los golpeaba. Tenía un pasado terrible que daba vergüenza. Pero Dios escogió a Pablo. ¿Por qué? ¿Sabe por qué escogió a Pablo? Nada más porque Dios lo quiso. Que es la misma cosa por la que Dios te ha escogido a ti y a mí. Nada más porque Dios quiso. Y díselo a tu vecino. Dile, Dios te escogió a ti porque Él quiso. Díselo así fuerte, para que despierte. ¿Pero qué del pasado de Pablo? ¿No lo podía borrar? ¿Cuántos tenemos? Bueno, todos tenemos un pasado que no podemos borrar, hermano. Pero ¿cuántos tenemos pasados vergonzosos? Nadie levanta la mano. Y si levantáramos la mano, pues yo soy el primero. ¿Sí? Todos tenemos pecados que hemos cometido de que avergonzarnos terribles, hermano. Todos hemos cometido cosas terribles. Y nadie me salga con esa ridiculez social del mundo de que, ay, yo soy lo que soy gracias a los errores de mi pasado. Sí, por eso eres un mugrero de persona. ¿Sí? Un cristiano no me vaya a salir, hermano, usted no me vaya a salir nunca con eso ahí en su trabajo. ¿Qué cambiaría de tu pasado? Nada. Porque gracias a los 5 divorcios que llevo, a los 14 hijos que tengo con 8 mujeres, y a que soy un adicto y que maté a una persona y todo, soy la persona que soy. No, por favor, o sea, no sea ridículo. Eso lo maneja el mundo para justificar su pecado. ¿Sabe para qué? Para no reconocer, porque la palabra de Dios dice que para arrepentirnos de nuestros pecados primero tenemos que reconocer que somos pecadores y que pecamos. Pero esas personas no reconocen, y usted lo ve a diario en la televisión, y a lo mejor hasta se encuentra con personas. ¿Sí? Oye, no, es que engañé a mi esposa o mi esposo. Ay, qué tremendo, ¿y no te sientes mal? Pues fíjate que no, ya han pasado varios años y todo eso ha traído una enseñanza a mi vida. Y se ponen así, ¿verdad? Como si fueran la gran cosa. ¿Sí? Vergüenza les debería de dar andar diciendo eso. Sí, qué vergüenza, y eché a perder mi vida y la vida de mi esposa y de toda mi familia y de mis hijos y de mis nietos y de mis bisnietos. Eso es lo que debería de decir. ¿Sí? Pero si estoy hablando todo esto, hermano, y tenemos un pasado que nos debería dar vergüenza y que traemos arrastrando, hermano, yo creo que Pablo a lo mejor medio nos ganaba, o ahí andamos, ¿no? Pablo hizo cosas terribles. ¿Alguien ha matado a un cristiano? Espero que no. ¿Algún pastor? ¿No? Ay, gracias Dios. No voy a ofrecer primicias de eso tampoco aquí, por favor. ¿Sí? Pablo había asesinado gente cristiana. Él se dedicaba exclusivamente a hijos de Dios.
¿sí? Dígame si no era tremendo. Pero ¿qué del pasado de Pablo? ¿Qué de todos los pecados que había cometido Pablo? Y ahora resulta que Dios lo escogía para servirle a él como su apóstol. Ahora resulta que como si fuera un premio. Muchos podrían pensar en lo natural esto. ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos conocido gente? Y me ha tocado a mí escuchar a personas decir esto. Alguien se convierte a Cristo y esa persona era una persona terrible, hermanos, en el mundo. Lo que usted quiera imaginarse malo, hombre o mujer, ¿sí? Y de repente Dios escoge a esa persona. Y escuchar a cristianos, hermano, decir, no, hombre, que no me vengan a mí con que fulanito, fulanita. No, por favor, hombre, si yo lo conocí, yo sé de él o de ella esto y esto, si así. Y nosotros, hermanos, nos ponemos a criticar todos los pecados y se los sacamos a la luz a veces. Hermano, dijo el Señor Jesucristo, aquel que esté libre de pecado, que lance la primera crítica. En este caso, no es la primera piedra aquí, porque en aquel tiempo sí era la piedra, los lapidaban vivos. ¿Sí? ¿Quiénes estamos libres de pecado, hermano? Ninguno. Y Pablo, hermano, ¿qué de todos aquellos pecados que había cometido? Hechos 9:13, acompáñame. Hechos 9:13. ¿Recuerda cuando Pablo iba caminando en aquel camino y se le apareció una luz y cayó postrado y quedó ciego? Después de esto, ¿sí? Saulo o Pablo se fue a una casa en una calle que todavía existe hasta el día de hoy, Todavía existe esa calle. Entonces no vamos a ver esa historia. Y cuando estaba en esa casa, Pablo no comió, no bebió, no hizo nada. Estaba ahí, ¿por qué? Porque se había encontrado con Cristo y Cristo lo había llamado. Ahorita vamos a ver un poquito de eso. Pero el Señor Jesucristo le da la orden a un siervo de él, a un siervo de Cristo, llamado Ananías. ¿Sí? Y miren lo que sucede en el verso 13. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, o sea, de Saulo. ¿Cuántos males ha hecho? Fíjese el testimonio. O sea, Pablo era una persona terrible para la iglesia. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos, o sea, a tus hijos, a nuestros hermanos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender, o sea, para arrestar a todos los que invocan tu nombre. Estaba hablando con el Señor Jesús. El Señor Jesucristo le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Qué difícil decisión para Ananías. Pablo tenía un testimonio terrible. Y lo primero que sacó Ananías a la luz, precisamente, ¿qué fue? El pasado de Pablo. Los errores de Pablo. Pero qué hermoso es nuestro Dios, que aún conociendo el pasado pecaminoso de Pablo, Él aún así lo escogió. ¿Cómo no iba a decirse Pablo que era esclavo de Cristo después de haber sido escogido? ¿Sí? Teniendo un pasado como el que había vivido Pablo. ¿Sí? Y en el versículo 15 dice, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este,
Pero hay una versión de 1569 de la palabra de Dios, donde dice en ese versículo, dice: ve, porque vaso escogido me es este. Y me gusta más esa versión. ¿Por qué? Porque Dios nos ha estado hablando a nosotros como iglesia, que somos vasos de barro llenos del tesoro del evangelio, de su presencia, hermano. Dile a tu vecino: tú eres un vaso de jarro. Y todos dijeron mal. Qué oso, ¿verdad? Como estamos todos dormidos. ¿Vaso de qué? De barro. El pastor dormido. Y la congregación peor. Eres un vaso de jarro. Y todos: eres un vaso de jarro. No sé quién da más lástima. Fíjate nomás cómo sale. No voy a decir por qué dije eso, porque le iba a decir: dígale al que está, a su vecino, dígale que eres un vaso de barro aunque parezcas jarro. ¿Cómo son los jarritos, verdad? Pero bueno, nada que ver. Diría que el sabio se me chispoteó. Pero se nos chispoteó, hermano, todos, porque todos lo dijeron. Ay, Señor. Ponga atención, hermano, no crea todo lo que digo. Cheque y compare con la palabra de Dios, siempre se los he dicho, Pero bueno, ahorita salió huyendo todo espíritu de sueño. Espíritu de sueño. ¿Mande? Es que soy débil, son mis debilidades, hermano. Soy tardo para hablar y torpe, ¿sí me explico? O sea, pero bueno, Dios me escogió así. Así que cuando haga estos osos, hermano, gócese. Como aquella hermana que le digo que toda la predicación se la pasó hablando de David en el foso de los leones. Y muchos se van a decir: ¿y? No era David, hermanos, era Daniel. ¿Sí? Y cuando la otra persona también, toda la predicación, les dijo: hermanos, hoy vamos a hablar del libro de Sinfonías. Así que abra su Biblia en el libro de Sinfonías, capítulo 1, versículo 5. Y vamos a ver. Y Sinfonías dicen, y la palabra de Dios dice en el libro de Sinfonías, y no es Sinfonías, es Sofonías, hermano. Gloria al Señor. Qué débiles, hermanos. Qué debilidades tenemos, ¿verdad? Sí. ¿Sabe que cuando yo estaba en secundaria estuve a punto de dejar la secundaria en tercer año porque yo tenía que dar una clase en público en el salón? Desde el primer día, la primera semana de tercer año de secundaria, yo tenía que dar una clase en público. Nunca pude, hermano, pararme frente a mis 30 y tantos compañeros a dar una clase en público. Y era leída. Me paraba y no podía darla, hermano. No pude. Esto me llevó hasta una depresión tan tremenda que el último mes yo deserté de la secundaria. ¿Sí? Y dejé de ir de la secundaria y me acosté en mi cama y nadie hizo que me levantara de la cama por 2 semanas. ¿Sabe por qué? Porque caí en una depresión terrible a consecuencia de esa situación. Imposible para mí dar una clase, me acuerdo que era ciencias naturales,
¿sí? Con mi querida maestra. No me acuerdo el nombre, pero le decíamos la lenta. La lenta. ¿A poco no todos los maestros tienen apellido? Nomás los maestros, los pastores no. ¿Qué les digo? Todo lo estoy haciendo a propósito, dijo el chavo, el Chapulín Colorado. Todos mis movimientos están fríamente calculados. Ya la edad. ¿Sí? Pero si no tienen apellido los de estos. Si tienen apellidos, no me equivoqué. Bueno, tienen o no apodos. Sí. Esta señora, híjole, yo no sé, Dios, no sé si decir que fue un instrumento de Dios o del Satanás, pero yo caí en una depresión terrible. Yo no sabía ni qué. Yo nada más recuerdo que caí, me acosté y yo de aquí no me levanto, y por más de 2 semanas yo no me levanté, hermanos, para nada. Tercer año de secundaria, ¿cuántos años tienen? 15, 14, 16, ¿cuántos tienen? 15, 14, 15. ¿Sí? Yo no sabía ni qué me estaba pasando. Fue algo tremendo para mí. ¿Y sabe por qué? No se imaginan lo difícil que para mí era y es hablar en público, hermano. ¿Cree que estoy aquí porque es mi fortaleza hablar en público? No. ¿A cuántos les facilita hablar en público? Fernanda. Vamos a ver. No. Y lo digo con conocimiento de causa y ella sabe a qué me refiero. ¿De qué os meto? ¿Quién batalla para hablar en público? ¿Quién me acompaña en esto a mí? La ola. ¿Qué están haciendo la ola ahí atrás? Y luego resulta que Dios te escoge o nos escoge, hermano, para hablar su palabra. Y luego, no obstante, todavía en nuestras debilidades traemos un pasado arrastrando lleno de cosas vergonzosas, que saben nuestros vecinos, nuestras familias, que sabe gente de la iglesia, o que simplemente tú lo sabes y lo conoces y dices, ¿yo? Pero si yo no, o sea, mi pasado es terrible. Dios escogió a Moisés con todas sus debilidades. Dios escogió a Pablo con todas sus debilidades y con todos los pecados y con todo el pasado que traía arrastrando. Y le dijo, vaso escogido me es este. Yo he escogido este vaso. ¿Sí? Le dijo como Dios nos ha estado hablando en nuestras vidas, de que somos sus vasos de barro. Y nuestros pecados, hermano, y nuestro pasado, ¿sí? Eso, la respuesta la encontramos en 2 Corintios 5:17. 2 Corintios 5:17. Y hay un detalle tan precioso que ojalá usted pueda atesorar esto en su corazón para el resto de sus días. 2 Corintios 5:17. ¿Estamos? ¿Amén? Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué pasó con esas cosas? ¿Con el pasado? Ya, quedaron atrás. He aquí,
todo es hecho nuevo. ¿Todo dónde? Todo aquí adentro, hermano. El pasado no se borra aquí en la tierra. ¿Sí? Dice, de modo que si alguno está en Cristo, y mire lo que me encuentro en la versión de 1569 de la palabra de Dios. Verso 17. Léalo ahí, sígueme con su vista. Le voy a leer la versión de 1569. De manera que si alguno es en Cristo. ¿Qué dice en la suya? Está. Y en la de 1569 dice, es en Cristo. Y no es lo mismo está en Cristo que es en Cristo. Porque está viene del verbo estar. Y es viene del verbo ser. Y no es lo mismo estar que ser. No es lo mismo estar en la iglesia que ser de la iglesia, hermano. Y las dos están correctas. Las dos están correctas. No voy a decir, eso está mal. No, no, no. Pero, hermano, a mí me gusta más esta versión de ser en Cristo. Porque habla de algo más íntimo. Estar habla de un lugar, de una ubicación. Ser habla de pertenencia, de pertenecer a. No solamente de estar en, sino de pertenecer a. Y a mí me gusta estar en Cristo, pero me gusta más todavía y llena mi alma ser de mi Señor Jesucristo. Gloria al Señor Jesús por esto. ¿Sí? Son dos cosas correctas, hermano. Pero este tesoro, hermano, guárdalo en tu corazón. Porque desde que somos en Cristo, todo nuestro pasado fue borrado. Cuando estaba el Señor Jesucristo ahí crucificado, ¿quiénes estaban ahí a su alrededor? Había dos personas. ¿Se acuerdan? ¿Quiénes eran? ¿Quién? Un ladrón. Porque el otro, hermano, se arrepintió. Y ya no era ladrón. ¿Sí? No, el pasado de ese ladrón fue borrado. Y ya no era llamado más ladrón, sino era llamado hijo de Dios. Y tal es el caso que el Señor Jesucristo le dijo: hoy mismo, hoy en la tarde, ahorita en la tarde, vas a estar conmigo, ¿dónde? En el paraíso. ¿Entrará acaso el ladrón en el reino de los cielos? No. Gloria al Señor. No importa lo que hayas hecho, lo que hayamos sido, hermanos. Cuando nosotros llegamos a Cristo y le entregamos nuestra vida, ese título, hermano, es borrado. Y no importa lo que diga la gente. Ananías dijo, ese Saulo, ese tal, es esto y es aquello. Así lo llamó Ananías. Pero ¿cómo lo llamó el Señor Jesús? Vaso escogido. Gloria al Señor Jesús. Y no hay un título más honroso para un hijo de Dios, ni para cualquier criatura sobre la faz de la tierra, que ser llamado, ¿sí?, un vaso escogido por Dios. Y Pablo fue escogido. Así que con mayor razón le voy a decir a mi pasado: ahora soy de Cristo. Y cuando el enemigo quiere utilizar el pasado en contra tuya, dile: ahora soy de Cristo, soy en Cristo. No solamente estoy en Cristo, soy en Cristo, soy parte de Él. Y todas esas cosas que me estás tratando de decir ya se fueron borradas por la sangre de nuestro Señor Jesucristo cuando fue derramada en la cruz. Porque la sangre de Cristo es capaz de limpiar hasta el pecado más terrible, hermano. Limpió los pecados de Pablo. Borró el pasado.
de Pablo, de tal manera que Pablo no fue juzgado por su pasado allá en el cielo. Cuando Pablo entregó su vida a Cristo y dijo: sí, quiero ser tu siervo, Señor Jesús, Pablo, su pasado se terminó. Los hombres dirán, los hombres seguirán hablando de tu pasado, del mío, pero ni a ti ni a mí nos debe importar lo que la gente diga, sino lo que Dios dice acerca de nosotros. Porque yo no sé tú, pero yo espero esas palabras de mi Señor, que me diga: bien, buen siervo y fiel. El hombre va a decir: no, él es así, así. Pero el Señor te va a hablar por tu nombre. Ananías seguía viendo al perseguidor, al hombre pecador y malo, pero Dios estaba escogiendo un vaso para su servicio y para su gloria. ¿Y sabe qué? Permítame corregir este error que acabo de decirle, que estaba escogiendo en ese momento, porque eso no es cierto, ¿sí? Y lo dije deliberadamente, porque Pablo no acababa de ser escogido en ese momento. ¿Cuándo fue escogido Pablo? Dice la palabra de Dios que vio cuando estaba en el vientre de su madre. Pero ¿cuándo fuimos escogidos, hermanos? Desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la creación del universo, hermano. Así que Pablo no fue escogido en ese ratito. Pablo fue escogido desde antes. El nombre de Saulo, de Pablo, ¿sí? El nombre tuyo fue dicho, el nombre mío, desde antes de la creación, de la fundación del mundo. Gloria al Señor Jesús. ¿Y sabe por qué? Nada más porque Dios quiso. Tú y yo estamos aquí porque Él nos escogió. ¿Por qué? Porque Él quiso. Moisés tenía miedo porque no sabía hablar, porque no era bueno para lo que Dios quería que hiciera. Pero Dios le dijo: ve, porque yo voy contigo. Pablo tenía miedo, además de que no se sentía digno por todo lo que había pecado, por todas las cosas malas que hizo contra Dios. Pero ambos, hermanos, necesitaban sentir esa confianza, tomar una decisión de confiar en Dios, ¿sí? Y ambos le respondieron a Dios de esta forma cuando Dios les habló. Vamos a ver Pablo 9, ahí en Hechos 9:16. ¿Qué le respondió Pablo? Hechos 9:16. Fíjese, Pablo el valiente, Pablo el perseguidor, el asesino, el que tenía todo el mundo a favor, menos a los cristianos, ¿verdad? Obviamente. Fíjese este Pablo, Hechos 9:6. Él, o sea Pablo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál fue la respuesta de Pablo, de Saulo, al Señor cuando Dios le habló? ¿Qué quieres que haga, Señor? Ahora veamos qué dijo Moisés cuando Dios le habló. Éxodo 3:4. Éxodo 3:4. Último versículo, con esto termino. Aleluya. Amén. Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió, o sea, Moisés respondió, ¿qué le dijo? Heme aquí. O sea, ordena.
aquí estoy para que me digas qué hacer. Dios es el que te está llamando. Es el que te ha llamado o es el que te va a llamar. Pregunto, ¿te sientes capaz de hacer lo que Dios te ha llamado a hacer o te sientes incapaz? Pero es que he pecado mucho. Nuestros pecados, hermanos, han sido lavados por la sangre de Cristo. Porque la sangre de Cristo es algo que ha lavado completamente y viene a lavar cada vez que nosotros, hermanos, le pedimos perdón a nuestro Padre a través de Jesucristo de nuestros pecados. Todos esos pecados son lavados, hermanos. ¿Sabes qué? No dejes que nada te detenga. Dios está contigo y Él te ha escogido. Esfuérzate, hermano. Moisés tuvo miedo cuando estuvo ahí en el Horeb, frente a la zarza. Pablo, ese hombre tan rudo, tan valiente y tan bueno para matar gente, la palabra dice que estaba temblando y temeroso. Pero con todo y su miedo, él le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esfuérzate, hermano, porque es para Dios. Honra a Dios con tu vida, honra a Dios con tus bienes, con tu tiempo. Dedica todo lo que Él te ha dado para servirle a Él, aunque te sientas incapaz y aunque sepas que eres incapaz. Porque acuérdate que Dios no está buscando las fortalezas en el hombre. Lo que Dios está buscando son las debilidades. Y con todo lo que deseamos y con todo lo que hayamos hecho, Dios nos escogió. Y Dios te escogió a ti. Y Él no ha quitado su mirada de tu vida. Y con todo y temor, hermano, con todo y los pensamientos que puedan venir generados por el temor al ver nuestras incapacidades, Dios te quiere utilizar y Dios te va a usar. Siempre y cuando tú le digas a Dios: heme aquí, Señor. No es por lo que tú crees que puedes hacer, sino es por lo que Dios sabe que Él va a hacer a través de tu vida. Te invito a que cierres tus ojos, por favor. Es tiempo de orar. Es tiempo de hablar con Dios. ¿Y sabes qué? Dios está aquí, como lo estuvo en aquel monte con Moisés. Nuestro Señor Jesucristo, su presencia está en este lugar, como lo estuvo en aquel camino frente a Saulo. Él está aquí y Él está viendo nuestras incapacidades y debilidades. Y Él está diciendo: Él tiene una gran incapacidad, creo que lo voy a escoger para utilizarlo en eso. Ella tiene esta gran debilidad, se me hace que la voy a escoger ahorita. Y no ahorita, ya lo tengo yo planeado. Dios ya lo tiene planeado desde antes de la creación del mundo, para que Él sea glorificado, para que Él reciba toda la gloria y todo el honor como debe de ser. Pero tiene que haber una respuesta de nuestra parte. Primero, hermano, tenemos que reconocer, como lo hizo Moisés: Señor, soy incapaz, necesito de ti. Señor, no puedo por mis propias fuerzas, no tengo esas habilidades, pero yo confío. Y si tú quieres que yo haga esto, haga aquello, o lo que tú me vas a ordenar, Señor, tú hazlo, Padre. No te detengas, Señor.
en mi vida hasta terminar la obra a la que tú me estás llamando. Y Dios está llamando gente, hermanos, para servirle en este lugar. Hombres y mujeres, jóvenes, adolescentes, niños, matrimonios, que Dios ha escogido para servirle a Él en áreas. Y a lo mejor te sientes incapaz, pero ¿sabes qué? Dios va a perfeccionarse en esa debilidad tuya. Y Dios va a bendecirte y tú vas a ser de bendición para muchos, pero tienes que responderle a Dios. Pablo y Moisés le respondieron a Dios. Yo hoy te pregunto, ¿qué le respondes a Dios? ¿Estás dispuesta? ¿Estás dispuesto con todo y tu pasado, con todo y las debilidades, a decirle a Dios: Dios, mi vida, Señor, está hoy aquí y la vengo a presentar, Señor. Si de algo te sirve mi vida, Señor, aquí estoy. Y si alguien ha estado siendo atormentado en su mente por el enemigo o por personas que te han dicho que tú no sirves para eso, que vas a ser ridiculizado, que vas a ser avergonzado, que todo va a salir mal, déjame decirte que hagas esas voces a un lado y escuches la voz de Dios en este día, que te dice que Él está contigo, y que si Él está contigo, no va a haber nada ni nadie que se levante en contra tuya y pueda perseverar. Que no va a haber ninguna voz que sea más potente y poderosa que la voz de nuestro Señor, de nuestro Padre eterno. Porque Él es el que te escogió, porque Él es el que te llamó, porque Él es el que ha puesto su mirada en tu vida y ha dicho: Él, ella, y ha dicho tu nombre. Aleluya, aleluya. Dios está aquí. Aleluya. Yo quiero en esta tarde que oremos, hermanos, y quiero que nos pongamos de pie, por favor, porque yo sé que aquí hay gente que Dios está llamando, pero estoy en pecado, me siento indigno, me siento tan mal delante de Dios. Pues ¿sabes qué? Pídele perdón a Dios y hoy entrégale tu vida a Cristo. Cierren sus ojos, hermano. Misael, ¿me ayudas por favor en el teclado? Chimo, Manuel, ¿me ayudan por favor? Dios quiere traer una administración a tu vida, porque el Señor es el que te ha llamado. Y si Dios te llamó, el Señor te va a sacar con bien. Dios te va a llevar hasta la otra orilla para su gloria. Cierra tus ojos y levanta tus manos y dile: Señor, aquí estoy. Si en tu corazón hay ese deseo de servir a Dios, dile: Padre, tengo muchas incapacidades, Señor, tengo muchas debilidades, he hecho cosas terribles, mi Padre. Nadie mejor que tú las conoce. A lo mejor tú mismo, hermano, te sientes indigno de ser un instrumento en las manos de Dios. Pero quiero que sepas una cosa: quien te ha escogido ha sido Él. Y hasta ahorita no conozco que Dios se haya equivocado una sola vez. Dios no se ha equivocado jamás. Y si dijo que tú, es porque tú eres la persona que el Señor ha separado, que Dios ha escogido. Y esto no significa que no vas a tener problemas y que no van a seguir la lucha en tu mente. Esto no significa eso. Esto, lo que estamos hablando es: ¿qué le vas a responder a Dios en este día? Dios te está llamando. Dios te está llamando. ¿Por qué? Porque Él te escogió, porque Él quiso, nada más. Si a tus papás no les gusta, lo siento mucho. Si a tu esposa o a tu esposo no les gusta,
¿Cuánto lo siento por ellos? Si a tus hijos tampoco, qué lástima, qué pena me da. Pero Dios ha dicho tu nombre y ha dicho que tu pasado, ese ya fue lavado por la sangre de Cristo. Dios está en este lugar. Y aquí hay mucha gente que tiene su corazón dispuesto para con Dios. Y que hoy quiere decirle: Señor, yo sí quiero, Padre. Yo sí quiero. ¿Cuántos quieren hoy? Levanta tu mano. ¿Cuántos quieren hoy que le dicen a Dios: Señor, yo sí, heme aquí. Heme aquí, Señor. ¿Cuántos le responden que sí a Dios? ¿Cuántos le dicen: Señor, con todo y todo, aquí está mi vida? Si de algo te sirve, Padre, utilízame. Utiliza mi vida, utilízame, Señor. Porque tú has visto mis incapacidades y aún así, en medio de mis debilidades, Señor, tú has puesto tu mirada. ¿Sabes qué? Tú que levantaste tu mano, ven aquí al frente porque queremos orar.